Este es el video de apoyo con respecto a los contenidos que estamos viendo sobre los números romanos. Perdón, sobre la escala en realidad. La escala numérica y los números romanos. Entonces vamos con lo primero que se nos va a indicar. Esto es importante porque, por ejemplo, vamos a poner aquí a Roberto. ¿Bien? Roberto es una persona que quiere hacer una prueba. Entonces Roberto se preparó, estudió toda la noche y se preparó con su libro, con su cuadernito, y aquí en esto no se apunte. Entonces llega el momento de dar la prueba. Y cuando está dando la prueba, Roberto, ahí está en la mesa y acá está la prueba, y acá está su mano haciendo la prueba, y sus ojos comienzan a mirar la prueba, se va a encontrar con lo siguiente, Robertito. Se va a encontrar con que en la prueba aparece un texto, bla 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 bla, y de pronto aparece siglo XV. Entonces Robertito va a encontrarse con que aquí dice siglo XV, dice siglo XV, y Robertito tiene un problema porque Robertito no sabe qué significa este signo, y por lo tanto hay dos destinos. El primer destino es que Robertito no le interese y siga leyendo, o el otro destino es que Robertito se quede pegado viendo este símbolo, y lo peor de todo es que pierda concentración. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente a veces que está leyendo un texto y se encuentra con un grave problema, que no entienden todo el texto que estaban leyendo porque entre medio apareció este símbolo. Y se quedan preguntándose qué es este símbolo. Y hay gente que no puede seguir leyendo sin que sepan qué es este símbolo. Hay gente que se desconcentra y todo lo que viene aquí abajo no lo lee porque ya está desconcentrado. Hay gente que mira alrededor pensando qué es este símbolo. Entonces, ese es el objetivo de este ABP, ayudar a solucionar esto. Para solucionar esto necesitamos aprender lo que es una recta numérica. Entonces nosotros vamos a hacer una recta numérica. ¿Qué es una recta numérica? Es esa típica línea horizontal que está atravesada por varias líneas verticales y que comienza con el 0. Acá está el 1, acá está el 2, acá está el 3, acá está el 4. Resulta que en algún punto de séptimo y octavo ustedes van a aprender que no solamente son esos, sino que también existen los números negativos. El menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Entonces, ¿qué sucede? Que hay gente que cuando empiezan a hacer suma y resta, por ejemplo, 1 más 2 es igual 3 normalmente. Pero ¿qué pasa si sumamos menos 1 más 2? Eso nos va a dar 1. Entonces uno queda como preguntándose, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bueno, resulta que lo que se sumó fue esta posición más esta posición. Y esta posición más esta posición les va a dar esta posición. Esto no es como los números naturales, o sea, de números positivos, perdón, en el que suman esta posición más esta posición y les va a dar acá 1 más 2 es igual 3, sino que cuando se hacen en números negativos entra un gran conflicto en los estudiantes porque ocurren cosas que son inesperadas. Por ejemplo, vamos a sumar el menos 1 más el menos 5 y eso nos debería dar 6, pero resulta que si nosotros ubicamos este número, vamos a darnos cuenta de que este es un menos 6. Es decir, si sumamos un 1 más un menos 5, no vamos a avanzar para allá hasta llegar al 5, sino que vamos a avanzar hasta acá. Vamos a avanzar hasta el menos 6. Sumamos un número negativo, 1 negativo, más menos 5. Y eso nos lleva a menos 6. Y eso es una suma. Y esa suma se está alejando cada vez más del 0. Entonces,
para las personas que se encuentran con este tipo de operaciones, por ejemplo, 10 más, y le vamos a sumar un número negativo, 8, estamos sumando un número que está por acá, el 10 más este número que está acá, el menos 8 que está por acá, entonces nos va a dar 2. Este jueguito de acá es súper fundamental entenderlo, y una vez que lo entiendan gracias a las clases de matemática, les va a permitir también estudiar otras cosas. Por ejemplo, cuando hablen de temperatura, cuando se aborda temperatura, qué temperatura tiene algo. También sirve para cuando ustedes trabajen con dinero, cuando trabajen con dinero, por ejemplo, y tengan que sumar gastos, y resulta que los gastos siempre quitan dinero, no aumentan el dinero, quitan el dinero. Entonces al final se van a dar cuenta de que sumar gastos quiere decir restar al final. Así ustedes van a tener que vivir en estas cosas que van a venir en los cursos superiores, en los cursos como octavo, como primero medio, segundo medio. Ahí es donde van a tener que trabajar con este tipo de rangos, este tipo de números que se van a mover a lo largo de esta escala numérica. Pero también sirve en historia. ¿Por qué en historia? Porque en historia nosotros tenemos algo que se llama línea de tiempo. Y la línea de tiempo parte desde un punto central. Ese punto central es, para la cultura occidental del que nosotros formamos parte, es un punto en el que está en el año 0 y que es el nacimiento de Jesús. ¿Bien? Entonces, esta persona, que nosotros vamos a llamar como Jesucristo, ¿bien? Esta persona es muy importante para la religión católica, que es el principio en el que se formó Chile y todo Latinoamérica. Entonces es muy importante, y su nacimiento marca el año, un antes y un después. Este es el antes y este es el después. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos con que está el año 1, y después sigue el año 2, y después sigue el año 3, y después sigue el año 4. Jesucristo fue condenado, vamos a hacer un ejemplo, por una persona que nació en el año vamos a poner, por ejemplo, 35 antes de Cristo. Es decir, 35 en el año 35. Uno debería pensar que uno tiene que seguir hasta acá, hasta llegar al 35. Pero el 35 antes de Cristo es como un número negativo. Es como decir menos 35. Entonces, si uno no le hiciera caso a esto y llegara a este año, uno diría, pero ¿cómo es posible que a Jesús lo vayan a juzgar en el año 35 antes de Cristo? O sea, una persona que nació en el año 35, si en el año 35 ya habían pasado 35 años desde que había nacido, esa persona que lo juzga nació en el año 35, en este año. Pero ¿cómo es posible que esta persona que es un bebé juzgue a una persona que va a morir en cierto momento en este espacio-tiempo? Entonces, ¿qué pasa? Que resulta que hay que poner mucha atención, porque si dice antes de Cristo, que esta persona nació antes de Cristo, entonces ese 35 no está aquí adelante, está aquí atrás, en el 35 negativo. Entonces, esta persona nació en el año menos 35, es decir, en el año 35 antes de Cristo, y vivió 35 años hasta que nace Cristo. Y de ahí, con el tiempo, va a tener que ir a juzgar a Jesucristo en algún punto acá, cuando tiene 33 años por ahí. Cuando Jesús tiene 33 años. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros nos movemos cuando hablamos del Imperio Romano, por ejemplo. Cuando hablamos del Imperio Romano, nos movemos en esta época. La Iglesia Católica se va a fundar, Iglesia Católica, se va a fundar también cerca de esta época. Entonces nosotros nos vamos a mover mucho por aquí. También en matemáticas es importante porque hay filósofos que piensan en las matemáticas, y filósofos como por ejemplo Tales de Mileto. Entonces, estas personas van a nacer por aquí. Y si nosotros no comprendemos esto,
no nos van a alcanzar algunas fechas. Ya, una vez que ya entienden que las personas que nacen antes de Cristo o las cosas que suceden antes de Cristo son como los números negativos, ocurren acá, están por acá, mientras que las cosas que ocurren después de Cristo están por acá, por este lado de la escala. Eso nos lleva a algo, nos lleva a entender la línea del tiempo, y aquí nos metemos en historia. La línea del tiempo universal tiene un punto central. ¿Cuál es el punto central? El nacimiento de Cristo. Aquí Cristo. Bien, nacimiento de Cristo. Entonces nace Jesús y a partir de eso comienzan los años positivos. Acuérdense que están los años negativos. Bien, años negativos, años positivos. Años antes de Cristo, años después de Cristo. Entonces, cuando pasan 100 años, este es el año 1, vamos a poner de ejemplo, este es el año 5, este es el año 20, este es el año 50, perdón. Cuando ya llegamos al año 100, entonces ahí se cumple un siglo. 100 años son un siglo. Entonces, esto tiene un nombre. Este va a ser el siglo 1. ¿Cuál es el siglo 1? Son todos los años que hay entre el año 0 y el año 100. Siglo 1. Entonces, si ponemos por ejemplo que un terremoto ocurrió en el año 25 después de Cristo, este terremoto ocurrió en el siglo 1. Ahora, ustedes pueden ver que acá hay un 1, pero tal vez no lo reconocen, porque es un 1 romano. ¿Cuáles son los números romanos? Los números romanos son así. Este es el 1, este es el 2, este es el 3, 3 palitos. Y aquí comenzamos con complicarnos la vida. ¿Por qué? Porque el 4, que nosotros conocemos con esta figurita, no existe en los números romanos. Es una operación matemática. Es 1 menos, perdón, el 4 se escribe así, 1 menos 5, y eso en número romano se escribe así, 1, 5. ¿Cómo se escribe entonces el 5? Como una V, y el 6 como una V con un palito, y el 7 con una V con 2 palitos, y el 8 con una V con 3 palitos. Pero, pista, no pueden haber más de 4 simbolitos iguales, así que el 9 debería escribirse así, una V con 4 palitos, pero como no pueden haber más de 4 simbolitos, hay que buscar otra forma de decir el 9, y otra forma de decir el 9 es 1 menos 10, y eso nos lleva a que el 9 se identifica así, 1, 10. Esta es la forma de abordar los números romanos. Entonces, si yo abordo el número, por ejemplo, el número 11. Número 11 sería una X, porque el 10 se escribe como una X. El 10 más un 1. Eso me da 11. El 12, ¿cómo va a ser? 10 más 2. El 13 va a ser 10 más 3. Y el 14, ¿cómo va a ser? Debería ser así. 10 más 4. Pero como no pueden haber más de 4 simbolitos iguales, hay que buscar otra forma de decir 14. Y una forma de decir 14 es 10 más... Perdón. 10 más 4, pero no se puede, así que vamos como 10 más, ¿y cómo se dice 4? ¿Cómo se escribe el 4? 10 más 1 menos 5, eso nos va a dar 14, eso escrito en romano es así, 10, 1, 5, eso es 14. Entonces, ¿cómo se escribiría el número 16? 10 más 5
10 más 5 más 1. Eso, 10 más 5 son 15 más 1 son 16. Y el siglo XVII, 10 más 5 más 2. Eso es 17. Entonces al final los números romanos son como operaciones matemáticas. El número 16 no existe. Existe el número, la operación matemática 10 más 5 más 1. ¿Por qué? ¿De dónde salen estos números? Estos números los traen los árabes. Los árabes traen estos números cuando conquistan España. Cuando España es conquistada por los árabes en cierto punto de la Edad Media, los árabes traen estos números que son muy útiles porque van a reemplazar a estos números romanos. Sin embargo, los historiadores van a hacer líneas de tiempo y le van a poner números romanos a los siglos. Entonces, el siglo I, es decir, cuando han pasado 100 años, cuando ya dentro de estos 100 años, eso se va a conocer como el siglo I, pero no lo vamos a poner en número árabe, lo vamos a poner en número romano. Entonces, por ejemplo, el siglo que abordaría, por ejemplo, el año 400. Mejor otro número, para que no se confundan. El año 210. Eso, este año 210, y le vamos a poner un apellido después de Cristo, porque se puede ser antes de Cristo. Entonces, 210, vamos a ver dónde está. Entonces, vamos a bajar un poquito y vamos a ponerlo en la línea de tiempo. ¿Dónde estará el año 210? ¿En qué siglo estará el año 210? Vamos con el 0. Entonces, pasan 100 años y aquí vamos a poner el 100. Todo esto va a ser el siglo I, pero nosotros lo vamos a poner en romano, siglo I. Aquí van a pasar 200 años. 200 años. Entonces, todo lo que pase en este periodo va a ser el siglo II, que vamos a poner nosotros como en romano siglo II. Entonces, vamos acá y agrandamos y ponemos aquí 300. Y nosotros estamos buscando específicamente el año 210. Entonces lo vamos a ver aquí. Aquí va a estar el año 210. Por lo tanto, el año 210, ¿en qué siglo está? El año 210 está en este periodo, dentro de este periodo, aquí. Entonces va a estar en el siglo III. ¿En qué siglo se descubre América? Bueno, ¿cuál es el año de descubrimiento de América? 1492. ¿En qué siglo será este? Tenemos que hacer una línea recta, ¿cierto? Tendremos que hacer una línea recta muy larga para poner ese año. Pero hay una técnica para averiguarlo. La técnica es la siguiente. Ustedes agarran esto de acá, 1400, y le suman 1. Perdón, agarran esto de acá, 14, y le suman 1. Y eso les va a dar 15. Entonces el año 1492 está en el siglo XV. Y el siglo XV en número romano, ¿cómo se escribe? Siglo 10 más 5. Siglo XV. Yo nací en el año 1985. ¿En qué siglo está eso? Ustedes agarran esto de aquí, 19, y le suman 1. Entonces les va a salir siglo XX. ¿En qué año nacieron ustedes? Suponiendo que nacieron entre el año 2008 y 2010, entonces vamos a ponerles que ustedes, por ejemplo, vamos a poner que nacieron en el año 2009, ¿ya? O 2010, como ustedes quieran, no peleen. Bien, nacieron en el año 2009. Entonces, ¿cuál es la técnica? Agarran esto y
calculan 20 más 1. ¿En qué siglo está ocurriendo? ¿En qué siglo nacieron? Ustedes nacieron en el siglo XXI. Bien, pero ¿cómo se hace al revés? Por ejemplo, si yo les pongo esto, ¿qué años son estos? ¿Qué años son estos? Entonces vamos a tener que sabernos los números romanos y saber que aquí hay un 10 y acá hay un 9. Por lo tanto, este es el siglo XIX. Ahora, si ya sabemos cuál es el siglo XIX, entonces hay que ponerlo en fecha. ¿Y cuál sería la forma al revés? Si aquí tuvimos que sumar para pasar del número árabe al número romano, tenemos que sumar. Para pasar del número romano al número árabe, tenemos que restar. Entonces, siglo XIX sería 19 menos 1 nos da 18. Y le ponen 0 y un 0. Entonces, lo que ustedes estaban diciendo es que se refiere a esos años. Los años que están entre el año 1800 y 1899. Ese es el siglo XIX. ¿Es importante esto? Sí. ¿Por qué es importante? Porque hay mucha gente que se confunde mucho cuando salen textos. Salen textos que les hablan sobre algo que ocurrió. Por ejemplo, el descubrimiento. En el descubrimiento de Chile. Y el descubrimiento de Chile de pronto le sale que el descubrimiento se produjo en el siglo... En ese siglo. ¿Quién va a entender eso? Alguien que sabe los números romanos. ¿Qué números romanos son estos? 10, 5, 1. Es decir, el siglo XVI. ¿Y cuál es el siglo XVI? Estamos transformando número romano a árabe. Siglo romano a siglo árabe. Entonces hay que restarle 1 y por lo tanto estamos hablando del año 1500. ¿Ven? Y ahí nosotros vamos a tener claro, están hablando de los años 1500. No del siglo pasado, no del siglo de los egipcios, no. 1500. Entonces, si alguien les dice, por ejemplo, el siglo XIV. ¿Qué años serán? Siglo XIV. Bien, entonces nosotros vamos a convertir romano a árabe. Entonces, sabemos que el romano es un signo 14. Lo ponemos signo 14 y luego le restamos 1. Y eso nos lleva al 13, es decir, a lo que ocurrió entre los años 1300 y 1399. Siglo XVIII. El siglo XVIII. Romano a árabe. Siglo XVIII. Le restamos 1, entonces es 17. Le ponemos los dos ceros y nos están hablando de lo que pasó entre 1700 y 1799. ¿Y si fuera al revés? Si fuera, por ejemplo, ¿qué siglo es el año 1351? ¿Qué siglo será este? Entonces hay que hacerlo al revés. Vamos a pasar árabe a romano. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Agarramos estos dos primeros y le ponemos 13 más 1. Y eso nos da 14. ¿Y el 14 cómo se escribe en romano? Se escribe así. ¿Ven? Ahí está el 14. ¿Qué pasa si el año fuera, por ejemplo, el año 705? Agarras la primera cifra, porque no vas a agarrar 70. Agarras la primera cifra, 7, y le sumas 1. Y eso te da el número 8. Entonces esto está pasando en el siglo número 8. ¿Se entiende? Sí, se entiende. ¿Es difícil entender esto? No, no es difícil entenderlo una vez que ya se sabe la mecánica.
pero esto es pura matemática. Esto es pura matemática que está dentro de historia y que depende de las bases matemáticas que ustedes tengan y que hicieron. Si logran dominar esto, entonces cada vez que le aparezcan estos numeritos, van a poder evitar colapsar como lo hace Robertito. Robertito colapsa. Y como Robertito colapsa, cuando llega a leer este signo, no lee la pregunta porque ya colapsó y por lo tanto va a responder al azar. Y cuando responde al azar, le va a ir mal y se va a sacar un 2-5 y va a tener que llegar a su casa a explicar por qué se sacó ese 2-5 y él va a tener que explicar en algún momento que fue porque no entendió qué era ese signo. ¿Cuándo se ve esto normalmente? Cuando a nosotros los profesores nos pasa que ustedes no se saben los signos, cuando hacen las pruebas, por ejemplo, las DIA, la prueba DIA, o el CIMSE, o para los que son más grandes, la PAES. Cuando aparecen estos números así, hay gente que se confunde muchísimo y colapsa. Entonces la idea es que puedan manejarlos para que sus rendimientos aumenten, para que no se pongan nerviosos y no colapsen. ¿Bien? Repaso. Todo tiene que ver con la escala numérica, todo tiene que ver con este movimiento que hay alrededor de el cero. Aquí lo aplican en historia, en la línea de tiempo. Pero la línea de tiempo es más complicada todavía porque depende de dos tipos de números, los árabes y los romanos. Estas son las conversiones de los números romanos a árabes, o de árabes a romanos, perdón. Y lo más complicado de todo es entender lo de los siglos. ¿Qué son los siglos? Resulta que un siglo son 100 años. ¿Bien? Entonces, cuando alguien nos dice en el siglo 4, ¿a qué se refiere? Bueno, en el siglo 4 o el siglo 3 se refieren a eso, a ese espacio de tiempo que hay entre por ejemplo, en el siglo 2 sería el espacio de tiempo que hay entre el año 100 y el año 199 después de Cristo. Lo que pase ahí va a ocurrir en el siglo 2. Es súper importante esto porque les va a permitir a ustedes saber cómo convertir los números romanos, los números árabes a números romanos y números romanos a números árabes, para que así puedan saber muy bien qué pasa con los siglos. ¿Qué es el siglo XX? ¿Por qué estamos en el siglo XXI y no en el siglo XX? Si nuestro numerito de adelante, por ejemplo, es 2025, ¿no deberíamos estar en el siglo XX y no en el XXI? Pero así se entiende porque estamos en el siglo XX, o sea, el siglo XXI. Porque nuestro número está aquí, por acá. Bien, entonces, ¿cómo convertimos el año 2025? Agarramos el 20 y le sumamos un 1, porque lo vamos a convertir de los números árabes a los números romanos, y esto nos da 21. Y ese es el siglo en el que estamos, el siglo 21. ¿Cómo se escribe 21? 2x más un 1, 21. Bueno, después de todo ese enredo, espero que quede un poco más claro. Sé que es difícil entender esta materia, pero es todo lo que podemos hacer para ayudarles a que no colapsen cuando llegue el momento de las evaluaciones. Eso es todo. Adiós.